Bueno, pues vamos a sentarnos a ver ese apartado que hemos hecho dentro del canal que se refiere a los clásicos, ¿no? A lo que en su momento llamamos fuentes primarias, ¿no? El otro día hablábamos de Marco Vitruvio Poleón, ¿no? Que está Ujú. por ahí en algún vídeo. Y hoy traemos a otro autor. Este es griego, este no es romano, este es griego. Su nombre es Estrabón, es el nombre que nos llega. Y Estrabón tiene relación con lo que hoy es del latín, pero nosotros relacionamos eso cuando decimos que alguien es estrábico. Oh, no había escuchado yo esa palabra. Estrábico Además, me suena extravío de tener la mirada. exactamente. Ah, no me digas. Cuando eres bizco, es decir, Estrabón es un nombre que le dan a alguien que es bizco. Ya sabes que en el mundo romano siempre está lo del apodo que tiene que ver un poco con tu forma de... Lo hemos comentado alguna vez, pero si quieres Sí, sí, lo prefiero hablamos un que... poco. Si nosotros hablamos de un romano, decimos Marco Vipsanio Agripa. Entonces dices, ¿cuál es su nombre? Marco. ¿Y su familia? Vipsanio. Vipsanio, si fuera una mujer, hubiera sido Vipsania, cambia masculino y femenino. Y Agripa. Agripa es el apodo, el que nació con los pies por delante. Eso es Agripa. Marco Tulio Cicerón. Marco es su nombre. Tulio es su familia. Si fuera una mujer sería Tulia. Y Cicerón, Garbanzo, es su apodo. ¿Por qué? ¿Por qué se le pone el apodo? Pues porque yo creo que en su caso porque tenía una verruga que era como un garbanzo y tal, pero como un apodo, Sí, ya lo llevaba como insignia, ¿no? Porque para eh, tú aceptarlo... sí, tú lo ves vamos a poner un ejemplo más conocido. Cayo Julio César. Cayo es su nombre. Julio porque es su nombre. Si fuera su madre, sería Julia. De ahí proceden los nombres. Sí. Y César, el de larga cabellera. Eso es lo que significa César. Aunque luego nosotros lo hemos utilizado para nombres. Sí, el César, ¿no? El César y tal. Pero César era su apodo. No me digas. Así es como funcionaban los nombres, funcionaban los nombres romanos. Y si conseguías un, un avance espectacular, pues se te ponía, porque ese apodo casi lo adoptaba la familia, ¿no? Y todos los descendientes terminaban siendo. Pero luego había otro tipo de sobrenombre que solo es cuando has conseguido algo. Por ejemplo, Escipión, ¿vale? Escipión, que significa bastón, el africano. El africano muere con él. Sus hijos no heredan el Escipión, pero no el africano. El africano es porque él vence a Aníbal en África, en las llanuras de Zama. Y entonces, como premio, el Estado el romano le da un nombre importante. Él es El africano. el africano. Por eso. Y cuando hay algún triunfo importante, aparte de celebrar el triunfo y eso, pues te dan ese último nombre. A veces también con una connotación negativa, si ha sido por lo contrario, por un acto de cobardía, por una situación. Nos hemos salido de Estrabón. Estrabón es un griego de una familia muy eh, bien situada económicamente y, y este hombre pues se dedica a escribir libros de viajes. Es un autor, este es el libro bueno, el que yo he leído, el que tengo en mi biblioteca. Él escribe una serie de libros. Este concretamente es, si lo veis, es el de Hispania y Galia, porque ahí él recorre todo lo que es el ecúmene, el mundo conocido para ellos. Entonces él lo va dividiendo en libros. Entonces este particularmente del que vamos a hablar hoy es de Hispania y Galia, es decir, de lo que ahora entendemos como España y Francia, ¿no? Las provincias galas del Imperio Romano. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues él va recorriendo los sitios. No siempre, sabemos que hay sitios donde él no está. Entonces, él recoge información de otros autores
que también viajan por el Imperio Romano, y parte de esa información la hace suya. Tenemos en cuenta, ya lo hemos dicho también, que en esta época no existe el plagio, no existen los derechos de autor, no existe. Yo cojo y escribo lo que tú has escrito, lo copio y no pasa nada, ¿no? Y no es como ahora que te dicen, Sí. oye, ¿cómo vas a plagiar? Eso en esta época no existe. Entonces tú coges datos de donde encuentras lo que has visto, y lo que no has visto, pues te lo puede contar otro. Eso lo vemos aquí, lo vemos en los autores posteriores, en muchos autores posteriores que toman datos tenemos a Floro, tenemos diferentes autores que recogen información de fuentes. Además ves como las versiones son copiadas. Lo vemos en Plinio el Viejo, que escribe una gran cantidad de... Ya hablaremos de Plinio con más detenimiento porque él escribe la Historia Natural, que es un libro de los más importantes de esa época, con muchísimos errores, muchísimas especulaciones, muchas cosas que son falsas, pero es como ellos veían el mundo. Entonces, la importancia que tiene, ya hablaremos De Plinio el Viejo. y de Plinio el Joven. Ah, también hay un juego. Es su sobrino, y es gobernador romano y escribe muchas cartas. Tiene sus obras también, pero hay un libro que es un epistolario y es también muy interesante porque refleja también el día a día. Él escribe al emperador, el emperador le escribe a él sobre los problemas que le van surgiendo y cómo lo resuelve. Nos estamos siguiendo de Estrabón. Volvemos. ¿Qué es lo que pasa? Que para construir una guía que pudiera servir a los viajeros, a las personas para desplazarse de un lugar a otro, pues a lo largo de los siglos Roma se expande muchísimo, crea toda una red de vías y crea también una serie de asentamientos, de ciudades nuevas, antiguas, de otras civilizaciones, en fin, él va. Y claro, eso es lo que se hace aquí, esto funciona como una guía. La más conocida, o la más, que es mucho más tardía que esto, es lo que llamamos el itinerario antonino. Hablaremos un día del itinerario antonino, que es parecido a esto, pero más telegráfico, si queremos, ¿no? El itinerario antonino te va diciendo los miles pasum, la distancia que hay entre cada punto que va poniendo. Y va fijando no solo las ciudades, sino las mansio. Las mansio eran como las paradas de postas que posteriormente vemos en la historia, pero que el mundo romano lo desarrolla, donde dormir, donde cambiar la montura, en fin. Son vías también imperiales, es decir, hay prioridad para los correos imperiales, en fin. Hablaremos de todo eso. Y itinerario antonino va reflejando toda esa distancia y ha servido pues para ciudades olvidadas recuperarlas a través de ese camino. Entonces, Estrabón es eso, es alguien, ahora podemos ir leyendo algunos pasajes para que nos hagamos una idea. Nada más empezar, él habla del propósito, ¿no? Dice, una vez que hemos trazado las primeras líneas generales de la geografía, que es como él titula su libro, estamos hablando de los diferentes libros que escribe, es pertinente la exposición que sigue acerca de cada territorio, porque así lo hemos presentado, y parece ser que hasta ahora la materia está correctamente distribuida, y hemos de empezar de nuevo por Europa, y por esas partes de ellas por las que antes lo hicimos, por las mismas razones. Entonces, su primera parte, por Occidente, es como dijimos, Iberia. De esta, la mayor parte ya está empezando. Él ya empieza a explicar. La mayor parte es difícilmente habitable, pues en una gran extensión la pueblan montañas, está hablando del norte, bosques y llanuras de suelo pobre, porque ni siquiera disfruta del agua uniformemente. Podemos aceptar lo que está diciendo porque ese es nuestro país, ¿no? Es decir, podemos ver que efectivamente hay grandes montañas y que hay una distribución bastante desigual de los recursos hídricos, ¿no? La parte septentrional, la parte del norte, es extremadamente fría, a la que se añade la aspereza y vecina del océano. Sumando a esto, el aislamiento y la falta de lazos con las otras regiones, está hablando sobre todo de las zonas de Galicia, de las regiones cantábricas, ¿no? Donde son tan montañosas que es difícil. De modo que presenta pésimas condiciones de habitabilidad. Estas regiones son, como decimos, pero en cambio las del sur es casi en su totalidad fértil, particularmente la de más allá de las columnas. Cuando termino y ahora hablamos, ello se pondrá de manifiesto en los capítulos referentes a cada territorio, después de que hagamos un esbozo de su configuración.
Está hablando de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules sabemos, bueno, pues es el estrecho de Gibraltar, ¿no? Cuando dice las columnas ya sabemos qué se está refiriendo. Eso en muchos casos para ellos es un lenguaje común. No hace falta Ujú. entrar a explicar que son las de Heracles o Hércules y que están situadas entre el monte Calpe y el monte Avila, que se sitúa Calpe, lo que ahora es Gibraltar, y Avila, el que se sitúa en la península de Ceuta, ¿no? Pero eso es lo que él pasa de largo, pero se asemeja, Iberia, sigue, a una piel de buey extendida a lo largo de oeste a este, con los miembros delanteros en dirección al este y a lo ancho de norte a sur. De longitud tiene unos 6.000 estadios y de anchura 5.000 por su parte más extensa. Bueno, el tema de el estadio es una medida que ellos utilizan como referencia y está hablando de los griegos, de lo que llama el estadio ático. Y viene a ser pues como unos 200 metros, 185, 200 Hmm. metros. Entonces él está hablando de que, bueno, de que si dice por su parte más extensa, mucho menos de 3.000, 6.000 estadios, 6.000 eh, por 200 metros más o menos, de longitud, estaríamos hablando de norte a sur. Ujú. Pues, ¿qué nos está diciendo? Pues que serían 6 por 2, 12, Ciento... 1.200 kilómetros. Ujú. 1.200 kilómetros. Está bastante cerca de la realidad, ¿no? Es más o menos lo que puede medir, yo creo que un poco menos, de Cádiz a, a Bilbao, Ujú. a, por ahí andará. Entonces, él lo que hace es explicar un poco cuál es la zona o el país que va a recorrer. En este caso no hay una distinción entre España y Portugal, porque no existen, evidentemente. Claro. Existe Iberia. Iberia en la división que los romanos hacen, ¿no? Y entonces esto es lo que él va haciendo, va explicando. De vez en cuando hace alguna digresión sobre algún tema sobre la población, quiero decir, los autóctonos o las guerras o los romanos. Él hace sus digresiones, pero si yo ahora cojo y salto por aquí para que nos hagamos una idea, vamos a ver, vamos a coger una parte cualquiera. Si estoy viendo, porque aquí está lo de las digresiones y eso quiero irme a algo que venga un poco más. Más Porque a cuento, ¿no? sí, porque realmente eh, en muchos casos él lo que está hablando es de esas. eh, Cuando él va describiendo, él separa entre lo que son los celtas, los íberos, lo que ellos se van encontrando, los romanos son están en la historia, pero cuando llegan a Iberia, Iberia está en la prehistoria y la Galia está en la prehistoria y en general ellos rompen esa dinámica, ¿no? Entonces dice, todo el litoral a partir de las columnas hasta la frontera de los íberos con los celtas Ujú. es como he descrito. La región continental, me refiero al interior de los montes Pirineos y del flanco septentrional hasta los Astures, está delimitada principalmente por dos cordilleras. De ellas, una es paralela al Pirineo nuestro, y lo llaman Idúbeda. Idúbeda, Idúbeda es lo que se llama aquí el sistema ibérico, ¿no? Lo que sería. La otra va desde la mitad de la costa hasta hacia poniente, desviándose hacia el sur y la costa que empieza en las columnas. Él va contando lo que ve. Hay que tener en cuenta que en este caso está hablando de descripción geográfica, pero Ujú. hay muchos otros sitios que está hablando de ciudades, ¿no? Que en eso se diferencia cuando antes hablaba del itinerario antonino. El itinerario antonino no entiende de geografía en el sentido de ese de monte, sino él solo empieza en un punto y dice, desde aquí a aquí hay tantas millas. Y desde ese punto al otro hay una mansión en tal sitio y tantas millas y tienes esta otra ciudad y te va diciendo el Sí, nombre. es más práctico. De Es manera que más no... telegráfico. Ujú. Es como si tú lo llevaras en tu mochila y vas andando y sabes por dónde vas. Hay que tener en cuenta que el mundo romano cuenta con en sus vías principales cuenta con una serie de hitos que van diciéndote dónde estás en cada momento, ¿no? Lo que serían lo que ahora entendemos como puntos kilométricos, ¿no? Ellos tienen, y tú desde ahí te puedes ir situando a lo largo de todo el imperio.
La vía Augusta, ¿no? Que es una de las vías más importantes que recorre Hispania. Por las inmediaciones de la ciudad corre también un río que tiene su origen en el Pirene. Su desembocadura sirve de puerto a los emporitanos, Emporia. que son Ampurias, Mm. que son bastante diestros en tejer lino. ¿Ves que a veces él sale un poco? Sí. Son dueños de la tierra del interior, que parte es buena y parte es productora de un esparto de los menos útiles y de junco lacustre. Son materiales muy importantes en la antigüedad. El esparto es básico, es para hacer cuerda, para hacer mil cosas, ¿no? Para tejer, y el junco también, ¿no? Es decir, para nosotros ahora mismo no existe, pero cuando hablamos de Cartagena, ellos hablan de los alrededores de Cartagena, lo que entonces era Cartago Nova, hablan de la tierra espartaria, porque hay mucho esparto y es una fuente económica importante para la región, ¿no? Porque recogen mucho y de hecho le da nombre. Mm. Me estoy leyendo esto y dice, es productora de esparto de los menos útiles y junco lacustre, la llaman campo juncario. Es decir, yo estaba hablando hace un momento, aquí estamos hablando de otra zona, pero fíjate que le dan el nombre, porque cuando el junco es muy, muy importante, pues le da nombre a la zona. Algunos ocupan sí mismo las estribaciones del Pirene, es decir, está hablando de la desembocadura del Ebro, que es donde, en la zona entre Tortosa y hablando de esa zona. Y, y este es lo que uno aprende leyendo este libro si lo que quieres es aprender, leer o disfrutar un poco de cómo funcionaba el mundo en esta época, pues este es un libro muy interesante, porque no solo te habla de las ciudades, sino también de sus pobladores, lo estamos viendo ahí, de los cultivos, de lo que es importante, de lo que no. Y eso sí, como mera curiosidad, pero luego como historiador o como alguien que le interese estas cosas, pues es muy interesante, eh, porque te va explicando, por ejemplo, Mm. de Calpe a Gadira, ¿no? Me he vuelto otra vez al principio, pero para poner... Nosotros sabemos que Calpe hemos dicho que Gibraltar, ¿no? Mm. Vale. Entonces, si nosotros partimos ahora mismo, partimos de Gibraltar, vamos a Algeciras, de Algeciras subimos a Tarifa, de Tarifa seguimos y vamos a una serie de pueblecitos hasta que llega a Cádiz, ¿no? Todo ese Mm. recorrido. Pues ese es el que él hace. Y ahora lo describe. Dice, me voy a ir un poco más atrás porque aquí he empezado. Mm, quiero fijar una zona, pero em, dice, para los que navegan desde el mar nuestro, es decir, el Mare Nostrum, que es el mar, Mm. aunque él no es romano, pero bueno, hacia el mar exterior, es decir, hacia el Atlántico, cruzando el estrecho, queda este por consiguiente a la derecha, y junto a él, a 40 estadios, está la ciudad de Calpe, antigua y digna de mención que fue tiempo puerto marítimo de los iberos. Algunos sostienen que también ella fue fundada por Heracles, entre los cuales se encuentra Timóstenes, está haciendo referencia a otro autor, quien afirma que antiguamente incluso tenía por nombre Heraclea y que mostraba una gran muralla y dársenas. Esto también es muy importante cuando hablamos de estudios históricos, porque hay muchas veces que ellos nombran a gente que no nos ha llegado, nada. Entonces no sabríamos de ellos si no es por las referencias. Es decir, aquí habla de alguien que se llama Timóstenes y que escribe alrededor de esto. Hay casos en que esto nos serviría para contrastar si tenemos a Timóstenes, pero si no lo tenemos, para saber que existió y que a lo mejor de este autor y de otros podemos entrelazar un poco una historia diferente. Sí, construir la historia de Demóstenes. Vale. De Calpe a Gadira. Después viene Melaria, que tiene saladeros, y a continuación el río y la ciudad de Belón. Es decir, sabemos dónde está Melaria, perdón. Sabemos dónde está Melaria, aunque no está sin excavar. Es una ciudad que está sin excavar. Es lo que hoy mucha gente conoce esa zona. Estamos hablando de más allá de Tarifa, Valdevaqueros, ¿no? La Ensenada, donde hay mucha gente que va a practicar el windsurfing y todo esto. Pues ahí está Melaria. No se ve, porque no se ha excavado, pero está ahí Melaria. Y él nos dice dónde está. Y después viene Belón, que es Belón. También es un sitio muy conocido. Belón sí está excavado, es Baelo Claudia. Él está haciendo referencia a esa ciudad. Claro, Claudia es un nombre que recogen los de
los de la ciudad posteriormente a cuando se escribe esto. Él habla de Belón, Baelo, como lo llamamos nosotros. Pero él te está fijando dónde está esa población. Ahí, de allí es donde se parten generalmente las travesías hacia Tingis de Mauritania, es decir, a Tánger, a lo que sería el actual Tánger, se cruzaba desde allí. De hecho, sabemos que ha habido tropas, soldados que han cruzado y han desembarcado en esa zona, ¿no? En la zona viniendo de África hacia Europa. Y es puerto comercial y saladero. El saladero es lo que es muy típico de todo el estrecho, ¿no? Es las fábricas de salazones, ¿no? De las cuales hay restos en todo lo que es lo que se llama el círculo del estrecho, ¿no? Tanto a un lado como a otro, ¿no? Tanto en el lado africano como en el lado europeo. Y él lo estaba explicando. También Celis era vecina de Tingis, pero los romanos la trasladaron a la orilla opuesta, añadiendo incluso algunos habitantes procediendo de Tingis. Esto es, después la denominaron Iulia Iucia, a la ciudad. Esto seguramente está hablando, por eso ese es el análisis que está hablando de Tarifa. Y Tarifa es la Iulia transducta, es decir, hace referencia a una población que se traslada de un lado al otro y funda una ciudad. En fin, esto es un poco lo que podemos descubrir con, con este autor. Aquí hablamos de Hispania y Galia, pero hay una serie importante de libros que está haciendo referencia pues, a Alemania, a lo que para ello era Germania, o a la propia península itálica, o a la zona africana del Imperio Romano. Es decir, es un autor que explica cómo funciona y que es una fuente muy importante y muy conocida para situar hechos, poblaciones, ciudades. Así que Estrabón es un libro que hay que leer. Muy interesante. Y cualquier cosa, si alguien tiene curiosidad, pues saber dónde está tal o cual cosa de su residencia, pues puede preguntarlo en los comentarios. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? O puede consultar directamente en el libro y encontrar directamente eh, Su población si en la está. antigüedad. Es decir, si, no sé si se va a ver muy bien, pero incluso aparece un mapa que refleja un poco, no se verá demasiado bien. Aparece un mapa en este libro, yo supongo que en otros textos también, que refleja pues un poco los itinerarios y los pueblos que él va Que él describe, ¿no? encontrando y que va describiendo, ¿no? Entonces aquí vemos dónde está Cádiz, dónde está Lacipo. eh, Cuando decimos determinados sitios donde queremos, pues aquí te viene la ubicación. Lacipo es una ciudad que, bueno, hemos visto que está absolutamente abandonada de fuera, pero está aquí. Entonces, bueno, eso es Estrabón y es muy interesante y ameno. No es tampoco, hay libros que son mucho más duros de leer, este no es duro de leer. O de consultar cuando te interesa determinadas cosas. Así que, Estrabón,